un libro siempre tiene la costumbre de empezar con las primeras palabras, agradeciéndole a un montón de gente. El primero voy a darle vuelta y le voy a agradecer al último, que tuvo que soportar leerlo y que lo va a comentar, que es Santiago. Porque realmente me honra, no tanto porque es un experto, quizás nacional e internacional en la materia y sabe mucho más que yo, sino porque es joven. Y como decía Morandi, uno no hace actividad académica si no deja gente que lo siga después. Y eso, como lo dijo Carlos Estevenet, es uno de los grandes méritos que tiene la IDA, que en los últimos años ha logrado un incremento exponencial de sus asociados y sobre todo gente joven. O sea, uno dice, bueno, valió la pena tantos congresos, valió la pena estudiar y poder escribir estos libros, pero este libro tiene una razón de ser que se la debo a Felipe Aguirre. Cuando Felipe Aguirre me invita en los cursos de posgrado de la Facultad de Derecho, uno de los temas que tenía que poner yo era seguro de caución, crédito y crédito a la exportación. Y todos los colegas que venían a esos cursos de posgrado me decían, ¿qué libro puedo leer? Y entonces Felipe me dice, no te atreves a escribir un libro sobre esto, porque los libros que hay son o españoles, o el de Núñez Bataller, que más o menos tiene 50 años. Entonces ahí empecé a trabajarlo y lamentablemente llegó tarde, porque justamente el editor recibió todo el material en plena pandemia. Y la presentación tenía que haberse hecho en el Congreso de Paraná, en el 2022, pero justo operaron a mi señor y yo no concurrí, así que no se pudo hacer. La idea de este libro no era circunscribirse solamente a las cauciones, sino era hablar de las garantías, el sistema de garantías que existe, el sistema de solvencia, luego el concepto del seguro como esquema jurídico, el seguro de caución, el seguro de crédito, crédito a la exportación, y agregué el seguro de caución ambiental, que fue un tema donde fui convocado también por Felipe Aguirre, para poder hacer comentarios cuando se empezó con la Secretaría Ambiental, y porque fui un gran crítico del artículo 27 de la Ley de Medio Ambiente, no solo porque fue redactado por un arquitecto, desprestigiando un poco a la gente de derecho, sino porque es un desastre que dio lugar a que si fuera obligatorio el seguro. Llegó a haber una fiscalía penal, ambiental, persiguiendo a empresarios que no hacían el seguro. Y la verdad que era un seguro que no podía funcionar, y ahí está todo el desarrollo de la crítica. ¿Por qué? Porque el beneficiario del seguro, o el asegurado, es el Estado, que es el que tenía que recomponer. Pero nunca se pusieron de acuerdo cuál era el elemento básico para analizar la recomposición. Les doy como ejemplo, y así ya te dejo a vos. Hay una estación de servicio de la Shell en la calle Lima y Independencia. Se filtró nafta, los trabajadores del subterráneo no querían bajar a trabajar porque chorreaba nafta por las paredes. Entonces lo tomó el doctor Perada de Recar y ordenó sacar toda la tierra, sacar los tanques, sacar toda la tierra hasta 50 metros de profundidad y reemplazarla por tierra nueva. Esto salía $100 millones. ¿Cómo terminó con esta querida ley ambiental? Terminó con unos caños de ventilación que salieron $5 millones. O sea, no sirvió el sistema, no sirvió el seguro, que hoy es un buen negocio, sí, lo acepto, pero no es lo que se quería hacer. Quizás ahí explico cómo es el sistema europeo, que es mucho mejor que el nuestro. Pero bueno, ahora sí te dejo en el desarrollo. Bueno, vení, sentate, Carlos, tranquilo. Bueno, buen día a todos. Vamos a disfrutar de este momento, porque gracias a esta obra tenemos un prime time para seguro de caución y crédito, que siempre estamos más en un nicho, en un espacio más reducido, y hoy gracias a esto estamos acá pudiendo hablar un rato de seguro de caución y crédito a la exportación. Bueno, con Carlos, aparte de que todos lo conocen, compartimos el grupo de trabajo de AIDA, que acá hay varios integrantes, el cual es activo el grupo, y Carlos especialmente, que es un entusiasta, ¿no?, de plantear temas y situaciones como siempre, y así encaró un poco esta obra, ¿no? Como él decía en su introducción, que lo había movido a esta obra, que es una obra muy importante y compleja, ¿no? Porque si los que conocemos un poco la historia del seguro de caución y cómo se fue desarrollando, es difícil de amalgamar la variedad de coberturas que hay, tan distintas,
compendiarlas un poco, ¿no? Y sobre todo, creo que esta obra de Carlos va muy hacia las bases, ¿no? Hacia las bases del derecho, en principio, hacia las bases del contrato de seguro, a todas sus características. Es un libro que recién en la hoja 100 empieza a hablar de caución. Hay una base previa muy importante y una base que tiene que ver no solo con ese derecho de fondo, sino también con las garantías, ¿no? Las garantías que existen en el mundo, ¿no? Que uno básicamente las puede sintetizar en que hay garantías que ofrece el mercado financiero y otras que ofrece el mercado de seguros. Pero a su vez hay un montón de otras garantías que Carlos enumera, que tienen que ver con garantías sobre reales, garantías de cesiones de créditos, garantías sobre facturas, factoring y un montón de institutos que podrían servir como garantías, ¿no? Pero entonces va muy a las bases y al fondo de lo que es el derecho. Tiene una mirada muy jurídica sobre el contrato. Después vamos a entrar en la parte más polémica sobre cómo ve al contrato él, porque también va a su naturaleza jurídica, y a Carlos, que le gusta todas esas cuestiones, va a hablar también en profundidad de la naturaleza jurídica de este contrato. No me quiero adelantar mucho a su opinión, que ahora nos la va a contar, y después empieza a entrar cobertura por cobertura, ¿no? Es un libro que también no solo está, digamos, relata, describe las coberturas, sino que también hay modelos de póliza. Incluso cerrás con un proyecto que hubo de reforma de la ley de seguros que incluía incorporar algunos artículos sobre caución, ¿no? Porque para quienes, digamos, no conocen tan a fondo el mundo de la caución, si vemos en las leyes de seguros, la palabra caución no surge de ninguna, ni la 17.418 ni la 20.091, sino que toda la normativa, toda la legislación de caución surge de la Superintendencia de Seguros a través de los planes aprobados, a través de resoluciones generales, ¿no? Y ese desarrollo tan variado, como les decía en un inicio, tiene que ver con el desarrollo del negocio, cómo fue desarrollándose, ¿no? Con lo que es el seguro de caución, especialmente para garantizar contratos públicos de obras, suministros. Por eso después Carlos en algún momento del libro habla de las garantías impuestas, ¿no? Como las garantías para ese tipo de contratos estatales, en las cuales él supone, digamos, que al ser prácticamente de las pocas garantías que se utilizan, que está impuesta, pero ahí podría haber también una posibilidad de algún otro tipo de garantía o de inmovilizar fondos, que siempre es lo que busca la caución, evitar inmovilizar activos, ¿no? Así que, digamos, creo que el trabajo de Carlos fue un trabajo muy grande, muy arduo, de poder amalgamar todo este mundo de caución. Ahora también vamos a hablar un poco sobre crédito, que bueno, es un mundo distinto, que van siempre muy emparejados, o las asociaciones son de caución y de crédito, pero son dos seguros realmente distintos, ¿no? Con distintos orígenes. Así que me parece que este libro es una muy buena oportunidad para conocer un poco más sobre lo que es este mundo de la caución, en el cual hay muy poco escrito. Muchas veces creo que no hubo mucha intención de escribir para que tampoco se conozca tanto. Acá estás dando a conocer por lo menos tu opinión, que me parece muy, muy valiosa. Así que, yendo un poco al punto, porque también no tenemos tanto tiempo, algunas preguntas que me surgieron, y la primera tiene que ver con esto del contrato, ¿no? Y de la naturaleza jurídica que te gustó un poco desarrollar en el libro. ¿Y cuál es tu visión sobre este contrato? ¿Es un contrato de qué? ¿Es un seguro? ¿Es un contrato? ¿Cómo lo ves vos? Yo, en esta materia, mi maestro fue el doctor Morandi, y Morandi sabemos que se oponía a que caución fuera un seguro. Tuvo que transar y negociar el artículo 29 y el 7 de la 20.091 y pusieron que se podían afianzar y garantizar operaciones de terceros
en tanto fueran técnica y económicamente actividades, operaciones de seguro. Operaciones de seguro. Eso es una definición clara. ¿Para qué hay que decir que algo es técnica y económicamente una operación de seguro si es seguro? Si es seguro no hay que decirlo. Por lo tanto, Morandi aceptó el seguro, que lo rechazó durante mucho tiempo, porque hubo feas experiencias, sobre todo en países donde empezó a operar, hubo un crack económico, hubo una paralización de la obra pública tremenda, y se quebraron casi todas las afianzadoras y aseguradoras. O sea, le tenía mucho miedo Morandi. Pero cuando transó, ahí entró. Entonces empezamos a discutir la naturaleza y estábamos con Carlos Estevenet, que éramos adjuntos de Morandi, y te convencía. Es más, yo en una época creía que la reticencia era una modificación al régimen de los vicios de buena voluntad y después me convenció Morandi que era una carga precontractual. Pero acá la realidad es, yo me pregunto, si ningún artículo de la ley 17418 le es aplicable a la caución, no se aplica el régimen de reticencia, no se aplica el régimen de renovación automática, no se aplica el régimen de contratación con vigencia retroactiva, no hay agravación de riesgo, no hay suspensión de cobertura por falta de pago de prima. Si podía enumerarte, yo creo, los 158 artículos que no se aplican. ¿Por qué se aplica el 58, que es la prescripción? Esta discusión la tuve en un café junto con Castro San Martino, con el que hicimos la ley comentada. Dijimos, ¿por qué no hacemos un artículo que fue publicado en Jurisprudencia Argentina? Los dos desarrollamos la parte general en conjunto y después está mi opinión de la opinión de él. Y él decía, es que supletoriamente si lo hacen aseguradoras se tiene que aplicar la ley de seguros, en lo que se puede aplicar. Y no me terminó de convencer, pero por eso yo dije, para que se termine el conflicto, regulemos la caución en la ley 17418 y ya no hay discusión, se aplica el 58. Pero la jurisprudencia está más a favor de tu teoría de que se aplica el 58 que de la mía. Esto tuvimos, la misma discusión la tuvimos en el Congreso Nacional de Seguros que tuvo lugar en San Isidro. El doctor Silva Garretón me dijo, bueno, ustedes están en contra de que esto sea un contrato de seguros, pero está minoritario. O sea, no es alguien seguido por la doctrina. Yo le dije, Copérnico también era minoritario. Y la gente en aquel momento mayoritariamente creía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. O sea, no es una cuestión de números. Nos advertía Aristóteles sobre el argumento ad hominem, que no es porque lo dijo tal o porque lo dicen muchos. Lo que vale es lo que dogmáticamente corresponde. Si no es contrato de seguros, pues así lo dice la 20.021, no es contrato de seguros, no se aplica nada en la ley de contrato de seguros. Dudo que el único artículo que se puede aplicar es el 58. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, yo creo que es minoritaria capaz tu opinión. No, pero me hizo pensar, hace muchos años Carlos Estevenet nos invitó a Mariano Caya y a mí, que somos amigos de hace muchos años, al posgrado de Derecho de Seguros de acá, ¿no? Entonces nos propuso hacer la clase de caución y crédito, y bueno, yo venía más de una formación de caución, ¿no? De mucho negocio de caución, y Mariano más de una visión de abogado, asegurador, de compañía, de la ley 17418, la 20091. Entonces hicimos unos debates muy divertidos frente a todos los alumnos, a ver qué posiciones tomaban. Y con el correr de los años, y yo creo que con la práctica y con los golpes, con los siniestros, uno aprende un montón. Y siempre me quedó de Mariano que cuando estamos frente a un tema de caución, lo primero que hay que tener es el contrato, la obligación principal, ¿no? Que es ese contrato principal del cual este seguro o esta garantía es accesoria. Entonces, lo primero que hay que ver es qué dice ese contrato, cuál es la garantía. Después me decía, hay que tener el Código Civil y Comercial, porque si vemos las condiciones generales de una póliza de caución, vemos que ante cualquier diferencia que surja sobre esta garantía, sobre este seguro, nos remite al seguro, al Código Civil y Comercial, ¿no? Viendo y reconociendo de alguna manera en su origen todo lo que tenía que ver con la fianza, ¿no? Con ese contrato de garantía. Y entonces el orden era el contrato, la póliza, el Código Civil y Comercial y la ley de seguros también la tenemos que tener porque tiene que estar ahí para algunas cosas. Pero porque vos entraste justo en el tema. Todas las pólizas
comienzan con el artículo 1 diciendo que el contrato se rige por las normas del artículo de la ley 17418, salvo caución. Que no empieza diciendo eso, no, la misma caución en sus 13 artículos más o menos que suele tener, dice no se aplica la 17418 porque no la menciona. Yo creo que el tema prácticamente tiene que ver que estamos hablando yo no de consumidores sino de empresas. Y a las empresas, como decía Max Weber, hay que exigirle mucho más cuando interfieren en las relaciones interpersonales. Por eso el que inventó esto de la función social del seguro no leyó Max Weber, porque justamente él habla de toda interferencia en la interacción humana tiene que tener principios éticos. Y eso es la función social de cualquier actividad, la del abogado, la del médico, la de un panadero. Un médico y panadero ya sí, ya surgió recién por eso. Claro, pero el tema es que hay que buscar una solución práctica. Y creo que la justicia la encontró, por algún argumento equivocado, pero la encontró cuando aplica la prescripción anual. ¿Por qué? Porque están ante empresas. Tal vez en algún caso de alguna caución privada, en una pyme, podríamos discutirlo. Porque a veces el manejo de la pyme es minimizar los costos, entonces tiene un asesor que le hace de todo, laboral, caución, todo, que es el contador. El contador lo único que hace es asignarle el código para hacer el correspondiente asiento y se archiva. No la leyeron para hacer las intimaciones previas, antes del siniestro, las investigaciones. Entonces, la pyme posiblemente se acerque a los contratos con cláusulas predispuestas. El consumidor sería mucho. Pero en las grandes empresas, que realmente no se le puede permitir que digan, no sabía que la prescripción era un año. Que vengan a discutir si es 5, 3, un año. Entonces, desde el punto de vista práctico, acepto que se haya usado el criterio de Castro San Martino, que supletoriamente se aplique la ley de seguros, aunque no es un contrato. Bueno, para algunos casos hay algunas coberturas, como las públicas, en las cuales se aplica la prescripción del contrato principal, entonces cuando el asegurado es público, ahí lleva los 5 años. Entonces, por eso son a veces esas diferencias que hay que lograr una interpretación entre toda la normativa que regula a veces estas cuestiones. Pero no quería dejar de comentar que no solo Carlos va a lo jurídico, sino que también entra un poco en el negocio. La idea de este libro también abarca los conceptos como suscripción, ¿no? Suscripción de riesgos, que en un tema como caución es tan específico, tan especial la suscripción, porque al ser, digamos, un riesgo de características, bueno, muy variadas por las coberturas, vos haces hincapié en la suscripción, en qué es lo que analiza la compañía, cómo esa parte que me pareció también muy interesante. Yo parto de la base de que la aseguradora es el hermano mayor. Porque en definitiva el tomador dice, mirá quién me respalda. O sea, ¿cómo no vas a confiar en mí si él confía en mí? Claro, la confianza está basada en que lo investigaron. Y ahí está todo lo que habla de la suscripción y las investigaciones que se hacen. No es simplemente prima una caución, toma que tenés la póliza, paga la prima. Claro. No es una garantía extendida de los comercios. Pero ciertamente es lo más importante y lo que distingue a una aseguradora esquemáticamente bien organizada es la investigación. Lo mismo ocurre con crédito. ¿Por qué voy a hacer un seguro de crédito? En definitiva, sí. La mayoría de mis clientes me pagan. No, es porque saben más de mis clientes, las aseguradoras, que yo. Y sobre todo en determinadas actividades. Por ejemplo, suele ocurrir mucho en el comercio internacional, más en el comercio nacional, en los lugares de vacaciones. Ahora, en un local importante, imponente, lo llenan de mercaderías, sin siquiera averiguar quién es esa persona que está comprando. La empresa dice, uy, conseguí un cliente nuevo. Ahora, cuando funciona el seguro de crédito, le pide un seguro de crédito, puede ser para ese solo cliente, para determinados clientes de temporada, van a decir, no, este cliente no, ya va la tercera temporada que compra la mercadería y no la paga. O sea, esa es la ventaja que tiene la aseguradora, la profesionalidad de la compañía de seguros es el hermano mayor del comerciante, del contratista. Porque en definitiva le está diciendo al Estado o a la empresa privada, mirá quién me respalda. Porque si lo hace un banco, el sistema de aval bancario lo considera un préstamo. Como lo considera un préstamo, inhabilita después que pida préstamo porque ocupó su máxima derecho al crédito. Mientras que el seguro de caución, justamente, no inhabilita los fondos, los flujos de caja, ni tampoco el crédito. Esa es una de las ventajas que tiene.
Y yendo al seguro de crédito a la exportación, eso sí es más importante, porque cubre los riesgos extraordinarios que los cubre el Estado, o sea, administra nada más que la aseguradora, pero además me está permitiendo un desarrollo exportador importante, porque garantiza al comerciante que aquel importador al cual estoy exportando va a cumplir, o es alguien que conocen como cumplidor. Porque es muy difícil producir, exportar y después no se pueda cobrar, sobre todo cuando el riesgo no es el extraordinario. Sí, sobre todo en lo de crédito, eso que destacabas del acceso al crédito, ¿no? Cuando una empresa tiene su cartera asegurada de cobranza, ir a pedir un crédito a un banco es mucho más fácil, porque el flujo de lo que va a entrar, digamos, de lo que factura, está de alguna manera asegurado, ¿no? Bueno, yo lo que lamento es que una de las especialidades tuyas, dentro del conocimiento general que tenés de caución, sean las cauciones judiciales, y yo le dediqué muy poco en el libro. Querías hablar de eso un poco. No, porque la realidad del problema es que al tiempo que yo lo redacté, los jueces eran muy reacios a las cauciones. Pero me he encontrado con cauciones muy especiales. Por ejemplo, una empresa que en quiebra es comprada en bloque. Lo único que le pidió al juez es, está bien, denme una caución de que no va a despedir trabajadores por 2 años. O sea, para mí fue novedoso eso, que lo pidiera el juez directamente y era un no hacer. Normalmente uno garantiza el hacer, y acá era un no hacer. Acredita, no despidan solo trabajadores por 2 años. Sí, lamentablemente tuvieron que despedir a algunos y después se complicó la caución. Pero yo quiero que hables de los cauciones judiciales. De judiciales, bueno, yo creo que lo judicial, digamos, justo en este lugar que somos muchos abogados, conocemos bastante, pero el desarrollo que tuvo en los últimos 20 años fue muy importante no solo en Argentina, sino en la región. Hoy, si vemos el mercado de Brasil, por ejemplo, de caución, el 90% de la prima de caución tiene que ver con garantías judiciales. Y eso fue y tuvo su raíz en que hubo algún cambio normativo en códigos de procedimiento, en el civil y comercial, en el tributario y en el laboral. Se incorporó la posibilidad del seguro de caución como alternativa para garantizar obligaciones procesales, ¿no? Acá en Argentina, digamos, en los códigos procesales, de alguna manera se reconoce a la posibilidad de garantizar obligaciones a través de una persona de reconocida solvencia y trayectoria, como podrían ser las compañías de seguros. De hecho, muchos códigos procesales hablan de garantías de entidades financieras, que no se ha desarrollado en Argentina como se desarrolló el seguro de caución. Hay provincia que la caución la brinda el propio abogado. Sí, bueno, sí, en Córdoba, acá hay varios amigos cordobeses que lo primero que me llamó la atención de Córdoba es que la firma del abogado tiene un valor, entonces el abogado garantiza a su cliente con su patrimonio, impresionante. Si fuese el cliente es un megabanco está bien, pero bueno. Y después está la creatividad del abogado, me acuerdo también en Santa Fe, que también exigían al abogado garantizar de alguna manera la medida cautelar que estaba pidiendo, y ofrecía un terrenito que se había comprado al efecto de ofrecerlo siempre de garantía en todos los juicios. Así que ese terrenito estaba afectado a un montón de créditos. El tiempo se nos acaba, así que si querés hacer un cierre. Siempre con un agradecimiento. Y fundamentalmente al grupo de trabajo de caución de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros, que me brindó muchas. Aproveché esto de la pandemia que no me dejaba el editor imprimir el libro para actualizarlo gracias a los aportes de todos ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, un placer.